Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para una clase de experiencias y prácticas profesionales 2 del cuarto curso de la carrera de letras. En esta clase vamos a hablar del planeamiento educativo. Vamos a hablar de la planificación didáctica, sus elementos, sus características y sus particularidades. Si recordamos, en la clase anterior hablamos del proceso didáctico, de los momentos de la clase. Un aspecto que tenemos que tener muy claro los que pretendemos entrar en aula justamente son estos momentos de la clase. El momento del inicio, el momento del desarrollo y el momento del cierre. En la clase anterior vimos las estrategias didácticas para el aprendizaje y la enseñanza. Hemos visto también unas consideraciones para el diseño de las actividades de la secuencia didáctica. Consideraciones pedagógicas para la fase de inicio, del desarrollo y del cierre. Y también algunos ejemplos de actividades para las fases de inicio, desarrollo y cierre. Hoy vamos a profundizar en la planificación didáctica. ¿Qué es la planificación didáctica o la planificación de clase o el planeamiento, como le llamamos nosotros? Es la manera de organizar el proyecto de enseñanza-aprendizaje, abordando el estudio de una situación problemática que favorezca la construcción del aprendizaje. ¿Qué implica esta planificación? Implica la relación con la realidad e interés de los alumnos y que los alumnos se impliquen plenamente. Entonces, el tema que abordamos de nuestra clase de lengua, en este caso de nuestra profesión, captar, relacionar con el interés que tengan nuestros estudiantes. Esto supone la construcción de aprendizajes significativos en torno de diversos contenidos y la participación de todo el grupo de estudiantes. ¿Cómo vamos a planear o planificar una clase para nuestros alumnos? ¿Cuáles son esos pasos? Tenemos que guardar unos pasos. Planificar es seguir unos pasos. Primero, ver los objetivos del aprendizaje, ¿sí? En una clase, para nosotros tiene que estar primero claro cuál es el tema de mi clase, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero que los estudiantes aprendan? ¿Qué quiero que entiendan y que sean capaces de hacer al final de la clase, ¿sí? No solamente aprender una cosa conceptual, sino aplicar después esos conocimientos a una práctica. Una vez que se tengan claros los objetivos del aprendizaje de la clase, se debe clasificarlos en función de su importancia. Y para eso debemos considerar algunas preguntas. ¿Cuáles son los conceptos más importantes, las ideas o habilidades que quiero que los estudiantes sean capaces de entender y aplicar? ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué es importante que entendamos bien qué es el sujeto? ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de sujeto? Y ver que entiendan y localicen y reconozcan el sujeto. ¿Y por qué es importante que los estudiantes entiendan lo que es un sujeto? Después viene desarrollar la introducción. Ya tenemos los objetivos de aprendizaje en orden de importancia. Entonces ahí se deben tener en presente el diseño de las actividades específicas que se van a utilizar para presentar el tema a los estudiantes. Considerar algunas preguntas como estas. ¿Cómo puedo comprobar si los estudiantes saben o no saben nada sobre el tema? ¿Cuáles son algunas ideas comúnmente aceptadas o posiblemente ideas falsas, equivocadas sobre este tema? ¿Y qué voy a hacer para introducir este tema? En tercer momento, planificar las actividades específicas del aprendizaje. Al planificar estas actividades, tenemos que considerar la cantidad de tiempo que voy a ocupar con cada uno.
No tomarnos todo el tiempo en la introducción y nos queda poco tiempo para el desarrollo. Entonces, ver cada uno. ¿Qué voy a hacer para explicar el tema? ¿Qué voy a hacer para ilustrar el tema de manera diferente? ¿Cómo puedo involucrar a los estudiantes en el tema? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de la vida real, analogías o situaciones relevantes que puedan ayudar a los estudiantes a entender el tema? ¿Cómo ayudarles a comprender mejor el tema? 4. Plan para comprobar la comprensión. Una vez que se haya explicado el tema, es necesario comprobar la comprensión del estudiante. ¿Cómo saber que han aprendido los estudiantes? ¿Qué preguntas voy a hacerles para comprobar la comprensión? Pensar y decidir sobre el equilibrio entre cubrir el contenido, la consecución de los objetivos y la garantía de que los estudiantes entiendan, ¿sí? Para eso, por supuesto, yo tengo que entender muy bien lo que voy a enseñar. Desarrollar una conclusión. Ir sobre el material cubierto en clase con un resumen de puntos principales de la clase. Esto se puede hacer de varias maneras, como la elaboración de síntesis y reflexiones argumentativas, prácticas demostrativas, entre otros que permitan advertir los avances o resultados del aprendizaje en el estudiante. Por supuesto que en nuestra área nosotros también tenemos particularidades en cuanto a ejercicios que podemos ir desarrollando para desarrollar esta conclusión. Tenemos que además crear una línea del tiempo realista. ¿Qué quiere decir esto? Reducir los objetivos a 2 o 3 conceptos claves, ideas o habilidades que deseamos que los estudiantes aprendan. Estimar la cantidad de tiempo de cada una de las actividades. Planificar unos minutos al final de la clase para responder cualquier pregunta que queda y resumir los puntos principales. Ser flexible, estar listo para ajustar el plan a las necesidades de los estudiantes. Si no se comprendió bien un tema, no se avanza. Entonces también ahí tenemos que estar muy atentos al tiempo que vamos a emplear. Al presentar el plan de la lección, hacer que los estudiantes conozcan lo que van a aprender y hacer en la clase, qué van a aprender y qué van a hacer. Esto nos ayudará a mantenerlos más comprometidos en el aprendizaje. Se puede convertir el plan de clase escribiendo un breve plan en la pizarra o diciendo a los estudiantes de forma explícita lo que vamos a aprender y hacer en esta clase. Vamos a conocer hoy la función del sujeto en una oración y vamos a reconocer el sujeto en una serie de textos. Por ejemplo, al reflexionar sobre su plan de acción, un plan de clase o de lección puede no funcionar no tan bien como se esperaba, debido a una serie de circunstancias externas, y uno no debe desanimarse. Esto le sucede aún a los mejores maestros. Tomarse unos minutos después de cada clase para reflexionar sobre lo que funcionó bien y por qué, y lo que podía haber hecho de otra manera. En conclusión, para ser eficaz, el plan de clase no tiene por qué ser un documento complejo que describa cada uno y todos los escenarios posibles del aula. Tampoco tiene que anticipar la respuesta a la pregunta de cada uno de los estudiantes. En su lugar, se debe proporcionar un esquema general de los objetivos de aprendizaje y los medios para llevarlo a cabo. Tipos de planes. ¿Qué tipos de planes hay? Existe un plan analítico. Esto es común en todos los planes, ¿verdad? Que tienen que tener siempre los datos de la identificación. La asignatura, el curso, la sección, la localización, la modalidad, el tema, la duración, la fecha y el profesor. Las capacidades. Las capacidades son entonces lo que vamos a lograr a desarrollar con estos estudiantes. Se define como un proceso a través del cual todos los seres humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos tipos del conocimiento. Luego vienen los indicadores.
¿Qué son los indicadores? Son enunciados que describen indicios, o sea, nos indican pistas, conductas, comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de los estudiantes. Permiten apreciar externamente lo que sucede internamente en el estudiante y son referentes que sirven para valorar el desempeño de los mismos, describiendo el logro de capacidades y actitudes en diversos niveles. ¿Cómo se elaboran los indicadores? La acción, el contenido y la condición. La acción está señalada por el verbo. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? ¿Qué hace? Analizar, reconocer, describir, redactar. El contenido, ¿qué es lo que hace en concreto? Reconocer el sujeto, por ejemplo, en oraciones o en un texto dado, en oraciones de un texto dado. ¿Y cómo lo hace? Transcribiendo las oraciones de un texto y en ellos reconoce el sujeto. Entonces, una acción, un contenido y una condición. Después vienen los contenidos conceptuales. Entonces, en una clase nosotros tenemos que describir los contenidos conceptuales, los contenidos actitudinales y los contenidos procedimentales, ¿sí? Lo conceptual tiene que ver con los hechos, los conceptos y principios. La actividad que requieren por parte del alumno es esencialmente intelectual. Entonces, aprender la noción de sujeto. ¿Cuál es la definición del concepto de sujeto? Lo actitudinal. Lo actitudinal es que el objeto a incorporar está constituido por actitudes, valores y normas. Hacen referencia a aprendizajes vinculados a la dimensión ética y social. Este aspecto actitudinal no tenemos que olvidar, porque nosotros estamos no solamente enseñando conceptos, ejercicios, nociones, estamos también formando integralmente a una persona y con los objetivos, los contenidos actitudinales tenemos que ir desarrollando esos valores, ¿sí? Y para eso son los contenidos actitudinales. No es solamente para rellenar, sino que para ir desarrollando actitudes, valores, normas en los estudiantes. El contenido procedimental es una acción o una actividad. Es el objeto a conocer, es una destreza, una habilidad o una estrategia. Para aprenderlos, el alumno deberá disponerse a hacer algo, a realizar un procedimiento. Para redactar los contenidos se deberá tener en cuenta. ¿Qué tenemos en cuenta para redactar los contenidos? Cada contenido se formula en una oración clara, sintética y breve. En ella se expresa directamente el contenido que se desea enseñar, sin realizar ningún otro contenido o explicación posterior. El contenido o tema. Entonces decimos el tema sujeto. Puede ser también clases de sujeto. Y no más, no también llenar de contenidos y no podemos desarrollar, no cumplir todos los objetivos, ¿sí? Situaciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces acá tenemos muy bien que ver el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio, actividades lúdicas o dinamizantes, recuperación de conocimientos previos, conflicto cognitivo. Una cosa que llame la atención, que introduzca el tema. En el desarrollo se describen los métodos, contenidos, capacidades, valores y las estrategias didácticas. Se detallan las estrategias del trabajo docente, por ejemplo, trabajo cooperativo, debates, exposiciones orales, teoría de las situaciones para la resolución de conflictos, torbellino de ideas, dramatizaciones, ejercitaciones, etc. En los recursos se detallan los recursos que el docente utilizará para abordar sus clases,
tiza, pizarrón, proyector, video, computadoras, todos los recursos que vamos a utilizar. En el cierre ya nos centramos en la evaluación que se pretenderá llevar a cabo. Observación directa del alumno y del grupo de trabajo, realización correcta de trabajos prácticos, ejercicios, todo eso ya tenemos que ver, visualizar en las actividades de cierre. El plan sintético. Tenemos entonces los datos de la identificación, las capacidades, los indicadores, las situaciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación y las fuentes de consulta. Un esquema de modelo de planeamiento es el modelo T, que parte entonces de una destreza, se aplican unos procedimientos o estrategias, se tienen en cuenta los contenidos y también las actividades. Este es un ejemplo de planificación en T. También lo pueden mirar mejor, van a tener en sus apuntes. Entonces, el nombre de la unidad, el subtema, el nivel, el tiempo estimado. Los contenidos conceptuales, los procedimientos, las destrezas y los valores y actitudes. Dentro de nuestra secuencia de planificación educativa, nosotros tenemos que tener en cuenta que forma parte de un todo, ¿sí? Partimos del macroplaneamiento, que son los planes y programas de la asignatura que nos da el ministerio. Después viene el mesoplaneamiento, que ya es el planeamiento anual, ya aplicado a nuestra materia. Luego podemos hacer un plan trimestral y un plan semanal de actividades. Muy bien, entonces es importante tener en cuenta que el proceso de la preparación de la clase, o sea, la planificación o el planeamiento, es una tarea y una condición imprescindible para los profesionales de la educación. Se hace indispensable dedicarle el tiempo necesario a dicho proceso, dedicarle el tiempo a dicho proceso, ya que de ella dependerá el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje. El punto de partida en el proceso de la elaboración del plan de clase es el diagnóstico integral, considerando desde luego las necesidades específicas del contexto sociocultural de los estudiantes. En el diseño de la planificación de clase es imprescindible considerar los objetivos como eje transversal de la clase y articular de manera sistémica los contenidos, métodos y procedimientos, recursos y medios didácticos, las formas de organización y los criterios de evaluación respectivamente. Nuestra realidad educativa nos exige prepararnos desde la revisión de los nuevos paradigmas que garanticen a los educandos aprender de manera autónoma. El desafío de la educación de nuestro siglo es que los estudiantes aprendan a aprender, es decir, brindar las estrategias básicas para que los estudiantes descubran el conocimiento de manera creativa y poner en el centro de toda actividad docente la planificación consciente de las acciones educativas que favorecen el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes. Planificación consciente, yo tengo que saber lo que quiero. Tengo que saber lo que quiero que los alumnos aprendan y tengo que saber cómo lo voy a realizar. Muy bien, concluimos entonces nuestra clase de hoy. Les invito a realizar la evaluación y la tarea. La tarea consistirá en elaborar un plan de clase de acuerdo al modelo que se presenta en la plataforma. Les deseo mucho éxito y les agradezco la atención. Y hasta una próxima clase. Que estén todos muy bien.